Génesis 2, del 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hermanos, hemos llegado al día séptimo. Dios termina los cielos y la tierra. De hecho, el versículo 1 del capítulo 2 comienza con esa descripción, describiendo de alguna manera la creación de los 6 días. Dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Hermanos, el día séptimo es único en muchos sentidos. Nosotros podemos ver, por ejemplo, el verso 3, que dice que lo bendijo y lo santificó. Esa palabra santificar, de alguna manera, viene de un término que es kedesh. Es de donde viene la palabra santo y comunica la idea de ser apartado, de ser apartado. Ahora, si implica ser apartado, podemos nosotros decir que es un día apartado con un propósito especial e incluso elevado por encima de todos los demás días y considerado santo. ¿Por qué? Porque, como acabo de mencionar, el séptimo día es un día en el cual vemos 3 características que menciona acerca de ese día. Veamos cómo el verso 2 dice algunas descripciones que tienen relación con ese día. Si ustedes van al verso 2, dice que acabó en el día séptimo. Vean la relación, acabó en el día séptimo. Más adelantito dice que reposó en el día séptimo. Y el capítulo 3 dice, bendijo el día séptimo. O sea, cada una de esas 3 descripciones tienen que ver con el día séptimo. Ahora, la pregunta es, ¿qué hace a este día tan especial? Bueno, ya vimos que de cierta manera hay descripciones que apuntan directamente a este día, que es de alguna forma acabó, reposó y bendijo. Ahora vamos a ver qué implica cada una de estas frases que tienen relación precisamente con el día séptimo. Veamos, por ejemplo, la primera que encontramos en el versículo 3, en el versículo 2, y comienza diciendo, y acabó Dios en el día séptimo. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué es importante esta afirmación? Que el versículo, y en este caso el Espíritu Santo, en el momento en el que inspiró a Moisés a escribir esta porción, fue muy minucioso. Acabó en el día séptimo. Miren, es importante porque esta frase acabó en el día séptimo no da lugar a un periodo evolutivo. Ahora, todas las cosas, de alguna forma, hemos estudiado que Dios las hizo en un estado maduro. Esto quiere decir que quedaron completas desde el mismo día de la creación. No hubo un periodo evolutivo, fueron acabadas prácticamente en 6 días, donde cada día corresponde a un día de 24 horas. Es por eso que Pablo le escribe a Timoteo y dice que todo lo que Dios creó es bueno. Pero quiero que veamos algo que es de suma importancia. ¿Por qué es importante remarcar que esos 6 días corresponden a una semana como la que conocemos nosotros, donde cada día es de 24 horas? Porque algunos llegan a pensar que realmente no fueron días de 24 horas, sino fueron días que corresponden a eras geológicas. Eso implica que entonces hubo un periodo de evolución donde Dios inicia algo y a través del tiempo comienza un proceso evolutivo hasta llegar a un estado maduro. Pero nosotros ya vimos que Dios cuando creó a Adán en un estado maduro. Toda su creación, los árboles ya estaban dando fruto. O sea, no hubo un proceso como tal. Por eso la frase es importante porque menciona que acabó su obra. Acabó su obra y repito, es importante porque en el siguiente aspecto implica que el día sábado se convierte entonces en una celebración de la obra terminada del Señor.
¿Qué quiero decir con esto? Miren, en el Nuevo Testamento nosotros vemos que la iglesia, la iglesia cuando fue, se puede decir, el comienzo de la iglesia a partir de Hechos 2, se empezaron a congregar el día domingo. Cuando ellos, obviamente, si tenemos una noción del Nuevo Testamento, ¿quiénes comenzaron la iglesia del Nuevo Testamento? Fueron judíos. La pregunta es, ¿qué día se reunían ellos? Se reunían el día sábado. ¿Por qué? Porque como vamos a estudiar el día de hoy, ellos vienen de un trasfondo donde un mandamiento fue establecido por Dios que debieran de apartar el día sábado. Ahora, si nosotros entendemos que la iglesia comenzó con judíos que venían de ese trasfondo de juntarse los sábados, pero ahora vemos que bajo la era de la iglesia comienzan a juntarse el día domingo, esto tiene un objetivo o tiene una razón. La razón es de que se juntan la reunión los domingos para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se empezaron a reunirse el domingo. Y ese mismo énfasis encontramos el sábado. El sábado entonces se convierte en una celebración donde Dios terminó su obra. Por eso es un día de reposo, el séptimo día donde dice que Dios reposó, porque es una celebración de la obra terminada del Señor. Y es por eso que el mismo versículo 2 comienza diciendo que acabó Dios todo lo que había hecho en el séptimo día y reposó, y vuelve a hacer énfasis de todo lo que había hecho. Ahora, aquí encontramos el segundo aspecto de lo que hace especial este día, donde nosotros vemos en el verso 2 que acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y posteriormente dice, reposó el día séptimo. Miren, el hecho de que la Biblia diga que Dios reposó, no se refiere a que Dios estaba exhausto, como cualquiera de nosotros después de una jornada ardua de trabajo. Llegamos a casa exhaustos, cansados. Bueno, esa no es la idea que se refiere cuando la Biblia menciona que Dios reposó, que está agotado después de trabajar o que necesita recuperarse después de un arduo trabajo, un arduo día de trabajo, sino más bien esta frase que dice que Dios reposó, de alguna forma significa que simplemente Él cesó de crear. Porque si Él tuviera que reposar, esto lo convertiría a Dios en un Dios débil. O incluso, ¿qué tipo de Dios podría ser aquel que se cansa? Vean lo que dice Isaías 40:28. Isaías 40:28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Observen cómo Dios, no solamente Él no se cansa, sino que Él también transmite fuerza, energía a los que esperamos en Él. Es por eso que el texto, cuando dice que Dios reposó, no implica que Él se haya cansado por lo que haya hecho de su labor de los 6 días anteriores, sino que la expresión reposó implica simplemente que no le faltaba crear ni una sola cosa. Es por eso la razón de que cesó su obra. De hecho, en Éxodo 31:17 encontramos esta misma afirmación. Vean lo que dice Éxodo 31, verso 17. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó. ¿Cesó de qué? Cesó de crear. Por eso dice, y reposó, porque ya no había nada que crear. Esto implica la idea que comenzamos abordando. Él acabó, donde implica que no hay espacio para una era así geológica o evolutiva, sino que todo lo terminó en un estado maduro.
Y aquí es importante observar en el verso 17 que dice cesó. Más que pensar que se cansó, se describe como, no sé cuántos de alguna manera que trabajan así en cosas manuales, ¿no? Los que pintan carros, los que arreglan, los que, no sé, hacen algo de construcción. Cuando de alguna manera terminan todo lo que su labor, ¿qué es lo que hacen? Como que se ponen a distancia y observan lo terminado, ¿no es cierto? Pues esta es la idea de cesar. Es la idea de un artesano que termina lo que ha hecho y después de terminar simplemente se pone a distancia a observar la obra hecha. Esta es la escena que nos presenta Génesis. Ahora, ¿cómo es que vamos a abordar este tema? Primero, como lo estamos haciendo, describir lo que implica la creación y nos está narrando Génesis. Y la segunda sección vamos a ver la aplicación de esto. ¿Qué tiene de relevancia con nosotros como creyentes? Porque tiene mucho de relevancia. Miren, incluso podemos nosotros ver, si tú de alguna manera en casa puedes leer el libro de Génesis, lo que estamos viendo, el capítulo 1 y capítulo 2, cuando estudiamos el capítulo 1 y vimos cada uno de los días que Dios creó, hubo una frase que resaltaba constantemente, que decía al final del día, y fue el día y la mañana el día primero, el día segundo, el día tercero. Bueno, si tú lees Génesis 2, cuando describe de alguna forma el séptimo día, no encontramos esa frase. No está en esa frase. En el día séptimo no aparece. Y esto indica que el reposo en que Dios entró fue un cese permanente en su labor creativa. Él dejó de crear y quedó completamente satisfecho de lo que había creado simplemente. Entonces, vean cómo las mismas escrituras, cuando llega al séptimo día, empieza a describir cosas que pareciera para nosotros insignificantes, pero no son de menor valor, ¿no? Por eso debemos de tratarlas, porque hay gente que de alguna manera sigue pensando, bueno, yo creo que sí Dios creó el universo, pero yo creo que es imposible que haya hecho todo en 6 días. Ahora déjenme decirles algo, si nosotros pensamos de esa manera, pero no consideramos o conocemos quién es Dios, pudiéramos llegar a pensar lo mismo, porque para nuestro criterio humano es algo imposible que todo lo que vemos, no solo aquí en la tierra, sino en el universo entero, haya sido creado en 6 días. Pero cuando nosotros entramos a una relación personal con Dios y conocemos quién es Él, ahora cuando vemos desde la perspectiva de quién es Dios, nada se nos hace imposible que Él fuera a hacer las cosas, ¿no es cierto? Ahora, cuando nosotros miramos desde esa perspectiva, entonces podemos ver que las cosas a las cuales nosotros nos enfrentamos en nuestro día a día, de igual manera, ¿qué representan para Dios? Nada, ¿no es cierto? Si vemos que Dios es tan poderoso para haber hecho todo lo que está a nuestro alrededor, ¿tú crees que ese Dios tan poderoso que no se cansó, no se fatigó y no le costó trabajo hacer lo que vemos a nuestro alrededor, le cuesta algún trabajo hacer la problemática o intervenir en la situación en la que te encuentras? Claro que no. Todo el problema que nosotros podemos experimentar en nuestro diario vivir no es nada cuando lo miramos bajo el lente de quién es Dios. Y eso es lo que nos enseña el Génesis. Que ese mismo Dios que creó los cielos y la tierra es el mismo Dios que te fortalece. Es el mismo Dios que no se cansa ni se fatiga, y no solamente no se cansa ni se fatiga, sino que le da fuerzas a aquellos que en un momento dado no tenemos fuerzas. Dice las Escrituras, los muchachos se fatigan y se cansan. Ahora, ¿por qué no dijo los ancianos? Porque se entiende que ya llega un momento en nuestra edad donde ya viene un cansancio natural. Pero dice los muchachos y los jóvenes, ¿no? Flaquean y caen. ¿Por qué? Porque se encuentran en el hervor de la vida, ¿no es cierto? En el florecimiento de la vida. Pareciera como que a veces dijeras, oye, ¿de dónde te desconecto? ¿No? Porque medianoche y tienen unas pilas increíbles. Pero lo que el Señor nos está aquí mostrando es de que hay un cansancio natural porque somos criaturas. Somos creación.
mas no somos el creador. Pero aquí hay una diferencia bien notable. Nosotros como criaturas tendemos a un cansancio, pero Él como creador jamás se va a cansar. Por lo tanto, si nosotros en nuestro cansancio acudimos a Él, ¿qué es lo que vamos qué es lo que vamos a recibir? El texto dice, el verso 30 de Isaías 40, 30, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero mira el secreto del fortalecimiento, pero los que esperan a Jehová. Esa palabra esperar implica como estar pegado con goma, o sea, estar pegado, adheridos a Él. Cuando tú ves a un cristiano que dice, ¿sabes qué? La verdad ya no tengo ni ganas de ir a la iglesia. Ya no tengo ganas de convivir, ya no tengo ganas de hacer esto, no tengo ganas ni de leer mi Biblia. ¿Sabes? Muchas de las situaciones es porque se han estado despegando de Dios. Yo les quiero preguntar algo. Cuando recién conociste a tu esposa o tenías una relación sentimental, no te querías despegar, parecías chicle, ¿no es cierto? No sé si los papás de ella te decían, oye, ya, vete a tu casa, ¿que no tienes casa? No. ¿O que no tienes otras ocupaciones, no trabajas? ¿Por qué? Porque había un enamoramiento, ¿no es cierto? Ese enamoramiento produce pasión por esa persona o por algo, una actividad. Estamos enamorados, estamos apasionados de eso. Y podemos enfocarnos constantemente todo el día en eso. Bueno, pues esa es la razón porque en la vida espiritual que pasa cuando estamos adheridos a Dios. Cuando estamos adheridos a Dios, estamos pensando en Él, estamos actuando en Él, estamos yendo en el camino, pero estamos considerando en nuestros pensamientos. Ay, Señor, fíjate que mira cómo me contestó, pero no le voy a responder. O sea, hay una comunión. Eso es orar sin cesar. O sea, tener comunión constante con Dios. Eso implica. Pero muchas veces cuando viene ese agotamiento en nuestra vida espiritual, es porque se empieza a abrir una brecha entre nosotros y Dios. Porque el texto es claro, los que esperan a Jehová, los que están adheridos a Él tendrán nuevas fuerzas. Hermanos, podemos encontrar olas que se levanten como un tsunami que vengan en contra de nosotros. Pero si estás adherido a Dios, Él te va a fortalecer. ¿Por qué? Porque Él prometió no sacarnos del problema, pero sí prometió estar con nosotros dentro del problema. Pero si miramos nuestro problema humanamente, podemos llegar como comencé la ilustración. No, Dios es imposible. O sea, sí creo en Dios, pero es imposible que haya hecho todo en 6 días. Claro, porque empezamos a mirar bajo un panorama, no bajo el lente divino. Pero cuando empezamos a ver bajo el lente de Dios, podemos ver que nada es imposible para el gran yo soy. Entonces, ¿qué es imposible para Él? Nada. Y si no es nada imposible para Él, podemos nosotros como cristianos tener una vida de una manera, caminar confiados en Él, fortalecidos en Él. Y sí, van a ver, oye, mira yo sé que no dice nada, pero está pasando por unas pruebas, pero lo ves aquí, pero avanzamos, pero continuamos. ¿Por qué? Porque precisamente esa adherencia que tenemos a Dios es la que nos está fortaleciendo. Porque si no fuera que nosotros estuviéramos adheridos a Él, hermanos, ¿desde cuándo nos hubiéramos bajado del barco? ¿No es cierto? Empezando por mí. ¿Por qué? Porque es de alguna manera una lucha continua la que vivimos. Bueno, es problemas en casa, problemas en el trabajo, problemas en la iglesia, problemas en la familia, con los hijos, problemas por donde sea, en el mundo entero es un caos. ¿Qué es lo que nos permite a nosotros continuar? La esperanza que tenemos en Dios. No desfallecer en nuestro corazón. Y algo que es importante notar es que el verso 3 de Génesis 2:3, comienza diciendo que lo bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. Miren, el sábado se convierte entonces, como ya mencioné, en un recordatorio de la obra culminada y perfecta del Salvador. Es un recordatorio el día sábado. Pero el verso 3, hay 2 palabras que menciona y que es importante aquí pronunciarlas, que es bendijo y santificó. Miren, la palabra que se usa, como hace rato decía, para
santificar es la palabra Kedesh, de donde viene la palabra santo y comunica la idea de ser apartado, apartado. Ahora, la Nueva Traducción Viviente se lee de esta manera: Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo. Y todo lo que es santo y tiene relación con Dios, en primer lugar tiene que ser santo y tiene que ser separado. Miren, cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos, por ejemplo, el aceite santo, el incienso santo. Todo lo que vemos en el tabernáculo es santo. Ahorita vemos un día que es santo. ¿Por qué? Cuando habla la Biblia de nosotros como iglesia en el Nuevo Testamento, dice a los santos de tal parte. ¿Por qué menciona santo? Miren, todo lo que tiene relación con Dios tiene que tener esta naturaleza. ¿Por qué? Porque estamos tratando con un Dios que es santo. Por lo tanto, debemos estar en esa misma posición que es Él o que Él tiene. Todo lo que tiene relación con Dios tiene que ser santo. Y cuando hablamos de santo, implica dos ideas. En primer lugar, apartado para Dios, o sea, dedicado a Dios. Este día era un día que iba a ser dedicado a Dios. Las cosas que son santas en la Biblia son dedicadas para Dios. Por eso dice que cuando da la receta, pudiéramos decir la receta del aceite, dice este aceite solamente va a ser usado para las cosas de Dios. Alguien podría usar este aceite, pero de alguna manera con los mismos ingredientes, pero ya sería algo profano. Entonces, ¿por qué? Porque no era dedicado para Dios, era para uso común. Entonces, cuando vemos en la Biblia que es santo, implica apartado, dedicado a Dios, pero también separado ¿de qué? De toda contaminación. Entonces, nosotros como cristianos estamos apartados para Dios y separados del mundo. Eso es santo. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios lo bendijo y lo declaró santo, tiene estas implicaciones, es dedicado para Dios. Ahora, la pregunta que debemos de hacernos es la siguiente: ¿en qué sentido era diferente de los demás días? ¿En qué sentido? Si nosotros vemos lunes, martes, miércoles, todos los días son iguales. Tu cumpleaños, no cumpleaños, es lo mismo, ¿no es cierto? Pero cuando habla de este día, ¿en qué sentido es diferente a los demás? Primeramente, ya dijimos que básicamente es el día en que Dios reposó, ¿no? O sea, reposó, y es importante de alguna manera mencionar que el séptimo día empieza a recibir la connotación de día de reposo como lo entendemos nosotros ahora hasta Éxodo 16:23. No sé si expliqué bien la idea. Miren, quiero repetir. Ya dijimos que básicamente este día es apartado y tiene ese especial porque Dios dejó de crear. O sea, cesó porque ya no había más que hacer. Todo ya estaba preparado. Recordemos que Dios hizo una tierra con la finalidad, decía Isaías, de ser habitada. Entonces Dios ya había en 6 días terminado para ser habitable. Por eso en el sexto día hizo al hombre. Ahora, es importante mencionar que el séptimo día empieza a recibir la connotación del día de reposo como lo conocemos nosotros, y también como suena mucho en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento, pero a partir de Éxodo 16:23. Esto es importante por lo que voy a decir a continuación, pero antes de eso leamos Éxodo 16:23. Éxodo 16:23. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy; lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy; y lo que os sobre, guardadlo para mañana. Fíjense, este texto es donde aparece por primera vez el día de reposo como tal. Antes de eso era el séptimo día. Esto implica que Adán en el séptimo día no reposó. Implica que Adán o en Génesis no encuentras un lugar donde mencione que Adán tuvo que guardar reposo.
Adán no tenía restricciones en cuanto a qué podía y no podía hacer en el séptimo día de la semana. Todas esas cosas vinieron cuando vino la ley. Ahora bien, la semana de la creación, cuando vemos nosotros el libro de Génesis, dejó un patrón permanente, un patrón para el ritmo de la vida del pueblo de Israel, de un patrón de trabajo y descanso. Iban a trabajar 6 días, iban a descansar un día, porque este mismo patrón es visto en la creación, algo que no solamente fue enfocado al pueblo, sino para toda la humanidad. Ahora, este mismo patrón lo podemos notar en Éxodo 20, del 9 al 11. Ahí en Éxodo 20 vemos cómo este patrón es marcado por Dios. Y dice así: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Observen cómo ese patrón que vemos de la creación quedó marcado para nosotros como un patrón de trabajo. Esto es importante para poder entender qué significa el día de reposo. Porque si nosotros no entendemos el propósito o el motivo por el cual Dios dejó establecida así el trabajo semanal de nosotros, no vamos a entender la esencia de este mandamiento. Y vamos a caer en la misma ideología o manera de proceder de los fariseos en el Nuevo Testamento. Vayamos a Éxodo 31, 16 para ver cómo reafirma esto. Éxodo 31, 16. Guardarán pues el día de reposo, los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Ahora, ¿cuál era el fin de este mandamiento? Bueno, el mismo texto lo indica. Ahí en el verso 10 de Éxodo 20:10, Éxodo 20:10, el mismo texto nos indica cuál era el fin de este mandamiento. Dice: mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. O sea, es reposo para Jehová tu Dios. Ya dijimos que Dios no se cansa, Dios no se fatiga. O sea, no es de que nosotros digamos, bueno, no vamos a hacer nada porque Dios va a descansar. No, implicaba que el día de reposo era un día en el que debían de parar sus labores, pero para dedicarlo al Señor. Ahora, una de las cosas que quiero aquí mencionar es lo siguiente, que nosotros, si no vemos ese rol o ese patrón que Dios estableció desde la creación, donde Él trabajó y reposó, no vamos a entender la esencia del mandamiento. Voy a explicarlo. Miren, ¿qué sucede en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento, los maestros de la ley se enfocaron a la letra. ¿Qué quiero decir? Cuando nosotros vemos en la Biblia, podemos apreciar la letra de la ley y el espíritu de la ley. Decir la letra de la ley es simplemente limitarnos a decir yo no he matado, porque literalmente yo no lo he hecho. Y eso es enfocarnos a la letra. Pero el espíritu de la ley implica o va más que eso. Busca un significado profundo del mandamiento. Nos explica la razón por el cual se dio el mandamiento. Tú no has matado, pero el Señor dice, pero ese odio y ese rencor que hay en tu corazón, ¿qué? Ahora, ¿por qué el Señor apunta a ese odio y a ese rencor? Porque el asesinato surge precisamente de esos sentimientos que salen del corazón. Entonces, cuando nosotros nos limitamos a la letra, podemos perder la esencia del mandamiento. Se los quiero explicar con un ejemplo secular. Llega tu hijo de la escuela y le dices, mira, no vas a ver la tele hasta que termines tu tarea. Y de repente estás haciendo tus labores, pasas al cuarto de tu hijo y lo ves con la tablet.
Dice, oye, ¿qué te dije? Que no vieras las caricaturas, no vieras nada. No, tú dijiste la tele. Eso es seguir la letra. No, yo he guardado el sábado, pero sí, tú puedes guardar el sábado, pero ¿cuál es la esencia? ¿Saben cuál era la esencia? El hecho de que este mandamiento dijera que detuvieran sus labores, la esencia fundamental era depender de Dios completamente. El pueblo de Israel tenía que dejar el pico, la pala, el arado, para en un momento dado significaba, iban a dejar a un lado la fuente de su provisión para depender de ese día de Dios. O sea, no implicaba el hecho de decir, bueno, estoy guardando el sábado. Sí, guardas el sábado, pero entre semana, ahí viene la aplicación, entre semana, muchos de ustedes o muchos de los hermanos de la iglesia no vienen a un estudio bíblico que es 1 hora a la semana. ¿Por qué? Porque no quieren dejar 2 horas extras. Ahora, no sé si me estoy explicando, porque al final guardar el sábado no es guardar un día como tal, es depender totalmente de Dios dejando mis labores. Pero si tú no dejas tus labores, puedes guardar el sábado, la letra, pero el espíritu del mandamiento, que es depender de Dios y poner tu confianza en Él, no lo estás haciendo. Entonces, eso es lo que sucedía en el Nuevo Testamento. ¿Cuál era la rabieta de los fariseos? No, es que Jesús sana en el día de reposo. Es que Jesús hace tal cosa. Tú no vienes de Dios porque quebrantas el sábado. Miren, el mandamiento surgió cambios con el tiempo. Y esos cambios no fueron porque Dios los hiciera, sino los maestros de Israel le fueron agregando más cargas a ese mandamiento. De tal manera que cuando Jesús viene en el Nuevo Testamento y empieza a obrar, ellos estaban enojados porque decían quebrantas el mandamiento, pero en realidad no estaban quebrantando lo que Dios había establecido, estaba quebrantando las normas que ellos le habían agregado al mandamiento. Entonces su rabieta de ellos era que Jesús no cumplía con lo que los maestros de Israel habían agregado al mandamiento. Ahora esto empeora más el asunto, porque estaban elevando a nivel espiritual o a nivel divino los mandamientos de hombres. Entonces imagínate, el mandamiento de hombre lo estaban elevando al mismo nivel de un mandamiento divino. O sea, estaban todavía peor. Y es por eso que ellos decían, no, es que tú no vienes de Dios. Hermanos, la Biblia dice que Jesús guardó toda la ley. Si Él no hubiera guardado la ley, era imposible que nos atribuyera su vida justa. Por lo tanto, el mandamiento no va con implicaciones de que tengo que guardar el día como tal. El mandamiento iba bajo una gran razón profunda. ¿Cuál? Dejar el pico, dejar la pala, dejar el arado y confiar en ese día totalmente en Dios. ¿Y cómo podríamos nosotros en un momento dado considerarlo nosotros? Miren, la pregunta aquí que surge es, ¿debemos nosotros como cristianos guardar el día de reposo? Miren, ciertamente este día de reposo fue establecido para un pueblo en específico, que era el pueblo judío. De ahí en fuera, si tú miras, si hay personas que guardan el día de reposo, pero ya como una creencia, ¿no? Como los adventistas, por ejemplo. Creen algo y lo guardan. Pero el día de reposo era establecido para un pueblo en específico, que era la nación de Israel. Para nosotros como iglesia no estamos obligados, y de hecho en el Nuevo Testamento no encontramos un mandamiento para llevarnos a nosotros a guardar el sábado. ¿Cuál es la razón? Porque el sábado tuvo su cumplimiento en la persona de Cristo. En Cristo nosotros encontramos el verdadero reposo a nuestras almas, a nuestras vidas. Por eso Él dijo que Él era el Señor del día de reposo. El día de reposo no se hizo para el hombre, sino el hombre se hizo para el día de reposo. Él mismo lo dice, lo que implica que de alguna manera el día de reposo, al final podemos ver que para nosotros como cristianos sigue teniendo dos esencias, por llamarlo así. La primera, la que mencioné, que era para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Confiar en nuestra dependencia de Dios. Hermanos, confiemos en Dios. Hay momentos donde ciertamente se requiere un poco de trabajo, un poco de entrada, pero déjenme decirles algo.
Una hora extra, 2 horas extras no te hace ni más rico ni te hace más pobre, pero sí te está desviando de tu comunión con Dios. Hermanos, nosotros necesitamos ver que la esencia de ese mandamiento es depender de Dios. Y de alguna manera, muchas veces nosotros no dependemos de Dios en el sentido de que no le creemos a Dios. No le creemos que Dios va a sostener nuestra vida, a sostener nuestra familia. Y eso nos implica el hecho de que, híjole, si hay estudio, pero tengo que ir a trabajar. Cuando me estoy refiriendo, obviamente, a algo extra, no me estoy refiriendo a un horario normal, ¿no? de trabajo, porque hay veces que, como vamos a estudiar el domingo, o sea, nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Hay gastos, hay una familia que hay que mantener. O sea, eso es algo que se entiende porque estamos todavía en esta tierra. Pero a lo que uno apunta, y este mandamiento apunta, es a aprender a depender de Dios. Confiar en la provisión de Dios, en que Él va a guardar y va a sostener nuestras vidas. Miren, la vida de Cristo, o mejor dicho, la venida de Cristo marcó el comienzo de un tipo de descanso más profundo que el Shabbat podría ofrecer, que es su misma persona. Vean, por ejemplo, lo que dice Mateo 11, verso 28. Mateo 11, 28. Esto que acabo de mencionar también tiene que ver con lo que veíamos en Isaías. Isaías decíamos que cuando estamos de alguna manera amalgamados con Dios, tenemos fortaleza, tenemos ánimo, tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque de alguna manera Dios es el que nos está fortaleciendo en nuestra vida espiritual. Y cuando nosotros no confiamos en Él, obviamente es porque en un momento dado pudiéramos estar abriendo esa brecha. Vean lo que dice Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera que mi carga. Hermanos, aquí vemos que Jesús está haciendo una invitación a todos los que están cansados en esta vida. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Obviamente el texto no se refiere a un cansancio laboral, se refiere a un cansancio espiritual. Y esta invitación va dirigida en dos sentidos. ¿A qué me refiero? En primer lugar, va dirigida para aquellos que llevan una vida sin considerar a Dios en sus caminos y que no encuentran sentido a su vida. Esta invitación va dirigida a aquellos que reconocen su necesidad de poner su confianza en Dios, porque ya no pueden con la vida que llevan. Es una invitación a un cambio de vida, pero este cambio de vida implica una decisión radical. El deseo ardiente de verdaderamente dejar todo aquello que ofenda a Dios para escoger amar a Dios. No sé si ustedes han convivido o les ha tocado platicar con una persona que no conoce de Dios, no tiene una relación con el Señor, pudiéramos decir, no lleva una vida religiosa, una vida piadosa, nunca ha tenido pues, ese encuentro no relacional con el Señor y que te dice, ¿sabes qué? No le encuentro sentido a la vida. ¿Sabes qué? Estoy cansado, ¿para qué vivir? ¿Para qué estar aquí, no? ¿Para qué seguir soportando todo esto, no? Prefiero, mira, partir que estar sufriendo aquí. Y esto se debe precisamente porque no han acudido a la invitación que el Señor está haciendo. Esta invitación es para ellos, para aquellos que de alguna manera se encuentran cansados, trabajados, cargados, ya tienen tantas presiones, tantas cargas emocionales que de alguna forma quieren descansar de todo eso. Y la invitación es para ellos. Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Miren, ya que el texto aquí menciona, llevad mi yugo. El yugo en la cultura judía era sinónimo de autoridad. Esto quiere decir que de alguna manera
algunas personas que están sufriendo, que están padeciendo, que no están teniendo reposo a su alma, es debido a que no están bajo el yugo de Dios. Miren, hay una expresión en el contexto judío que es ponte debajo del yugo de la Torah, o sea, bajo la autoridad de la ley de Dios. Cuando la Biblia menciona, o en este caso Jesús dice, mi yugo es ligero, está diciendo que vengamos a ponernos bajo la autoridad de Él. Esto quiere decir que nuestros pensamientos que nos están llevando a una fatiga, a un cansancio, a una desesperación de esta vida, son contrarios a los pensamientos de Dios. Y cuando el Señor dice, venid a mi yugo, es ven a ponerte bajo mi autoridad. Lo que implica que mis pensamientos debo de subordinarlos a lo que Dios dice de mí, a lo que Dios dice de cómo ver esta vida que está a nuestro alrededor. Hermano, nosotros necesitamos observar que venir al Señor implica renuncia. Dejar de pensar como he estado pensando para empezar a pensar como Dios quiere que yo piense y vea la vida bajo la perspectiva divina. La idea del texto que estamos estudiando precisamente nos enseña que el cansancio espiritual, el desánimo, el sinsentido de la vida que muchos experimentan es debido a que viven sin considerar a Dios en sus caminos. Han vivido haciendo su propia voluntad y no se han sometido a la autoridad de Dios. Este es un llamado, hermanos, a descansar espiritualmente pasando por la puerta de la rendición. El ser humano necesita darle la espalda a esa autonomía que él tiene y empezar a depender de Dios. Por eso el Señor dice, todos los cansados están cansados porque no han venido a estar bajo mi yugo, bajo mi autoridad. Y si tú ves, por ejemplo, las familias que no conocen de Dios, ¿tú crees que son felices? Ellos dicen, sí, disfruto porque estoy con el amante, estoy con mis amigos en la fiesta y aquí nadie me molesta, ¿no? Pero ¿vivirán felices? ¿Llevarán una familia feliz? ¿Sus hijos estarán viviendo una felicidad realmente armoniosa? Hermanos, todo esto es debido porque el hombre no se somete a la autoridad divina. ¿Qué piensa Dios respecto a mi conducta? Hermanos, el problema yo creo que muchas veces del cristianismo es que todo lo queremos espiritualizar. Vivimos en un cristianismo tan sensorial que si no sentimos, si no nos caemos, entonces vemos que Dios no está obrando. Y Dios lo que quiere cambiar es cambiar nuestros pensamientos. Porque si nosotros cambiamos nuestros pensamientos, entonces nuestra conducta va a ser distinta, el trato entre nosotros va a ser distinto y eso va a fomentar lo que es el amor y la armonía. De hecho, fíjense nada más cómo los mismos científicos o personas que se dedican al estudio del comportamiento humano dicen que esas, no sé si la palabra correcta, hormona, pero lo que desencadena el amor en nosotros, entre las personas, es cuando empezamos a fomentar una relación, ¿no? De comprensión, de empática, empezamos a fomentar cierta empatía con los demás, empezamos a manifestar gestos que manifiestan un amor, una apreciación entre nosotros, y eso fomenta en esa comunidad lazos de fraternidad, o sea, lazos de armonía, de amor, algo que la Biblia ya nos lo decía con anticipación. ¿Cómo lo sabemos? Porque es la Biblia la que nos manda a amarnos unos a otros. No nos dice cuando tú sientas, no, amar. El amar es una decisión, actuar en correspondencia a lo que el Señor me ha cambiado en mi manera de pensar. ¿Cómo éramos antes? Odiabas y dabas la espalda. No querías buscar esa restauración. Pero ahora como cristianos requerimos que buscar esa restauración. No evadir el problema. Evadir el problema no es solucionar el problema. No es darle más vueltas. A lo mejor tú dices, es que piense cómo pensamos antibíblicamente. Hay un problema y lo primero que hacemos es huir del problema pensando que vamos a solucionar. Cuando la Biblia dice que no es así. Y si no lo actuamos de acuerdo a la Biblia, vamos a generar un problema mayor en las relaciones personales que nosotros podemos tener.
Entonces, cuando nosotros venimos a las Escrituras, debemos de someter nuestro pensamiento a las Escrituras, porque como decimos, no estamos hablando de creer en Dios, todos creemos en Dios. No creo que haya uno solo en la sala que no crea en Dios. Creemos en Dios, creemos las mismas cosas de Él, creemos lo que cantamos en las alabanzas, pero respondemos de una manera distinta. Actuamos de una manera distinta. Y eso es lo que nos hace diferentes. No nos hace diferentes lo que pensamos o lo que cantamos. Lo que nos hace diferentes es cómo vivimos lo que decimos creer. Y esa es la problemática del cristianismo. Sí, creemos en Dios, pero como tú vives un cristianismo a tu manera, eso implica no someterte bajo el yugo de Dios. Por eso estás cansado, por eso estás agotado, por eso no experimentas el día de reposo en Cristo. Cuando Él, al venir a nuestras vidas y al perdonar nuestros pecados, en ese momento entramos en un reposo total. Hermanos, como hemos comentado anteriormente, nosotros debemos de disfrutar la vida, disfrutarla. ¿Cuántos años le podemos dar al más longevo? Ole, unos 80. Yo probablemente uno de 93 años. Así ya longevo, ¿no? Pero fíjate, 93 años. Si pensamos 93 años, siguen siendo pocos. ¿No es cierto? Siguen siendo pocos. Ahorita ya voy a cumplir 30. O sea, se va rápido. Los incrédulos también se van a condenar. O sea, hermanos, en la vida se va bien rápido. Volteas y los hijos ya se crecieron. Ya hasta somos abuelos. O sea, la vida se va para vivirla amargada, para vivirla sin pleitos. No, hermanos, eso nos va a acabar más. Es disfrutar la vida en Cristo, descansar en Cristo. Hermanos, bajarle nuestras armas unos a otros para experimentar realmente este gozo. Porque observen, experimentar la paz que solo Cristo nos da implica no solo la acción de Dios hacia nosotros, implica que nosotros debemos de bajar nuestras armas. Porque uno puede decir, no, yo sí estoy experimentando la paz de Cristo, pero estás acá, mira, con el fusil, esperando nada más a que veas para que te cae mal, para darle no, necesitamos bajar nuestras armas. No es algo así que digamos, por eso decía, buscamos algo sensorial. Si tú esperas algo sensorial, nunca va a ocurrir. El que sí te va a traer algo sensorial es el diablo. Ese sí, porque se trabaja a través de lo que vemos. Eso fue lo que pasó con Eva. ¿Cómo trabajó? A través de lo que veía, ¿no? En sus deseos. Hermano, nosotros necesitamos someter nuestros pensamientos a la autoridad divina. Y en segundo lugar, este mandamiento va dirigido también a todos nosotros como creyentes. ¿En qué sentido? Miren, por alguna situación pudieras estar ahorita en esta época de tu vida como cristiano, estar cansado, estar desanimado, con ganas de tirar la toalla. Bueno, pues a ellos el Señor le invita, venid a mí. Una vez más, ven a Cristo. Pon todas tus cargas en Cristo, porque Él es nuestro Shabbat. En Cristo encontramos nuestro descanso. Todo lo que te está angustiando, pónselo al Señor. Tus preocupaciones, tus miedos, tus limitaciones, tus angustias, todo aquello que no puedes tú tener control de esas cosas. Todos los problemas, pónselos a Dios. ¿Qué es lo que te aflige? Te aflige a lo mejor algo que esté pasando en tu país de origen, una enfermedad, un problema con los hijos, un problema en la familia. ¿Qué te aflige? O sea, si tú lo miras así bajo la perspectiva del pueblo de Israel, vas a ver un Goliat gigante. Si tú lo miras así como lo veía Saúl y todo el pueblo de Israel, ¿por qué no se aventaron ahí a entrar a Goliat? Porque lo veían en terrenos humanos. Uy, este sí está bien grandote. Pero cuando vino David, ¿qué fue lo que vio? Vio a un incircunciso ofendiendo al ejército del Dios viviente. O sea, David miró sus problemas a través del lente divino. ¿Y qué fue lo que vio? A un
hombre chiquitito, porque no lo vio en sus capacidades. No, él no dijo, yo sí estoy chiquito, está grandote, yo ni soy hombre de guerra. No, él vio al gigante a la luz de qué, de quién era Dios. Y esa manera quiere que Dios aprendamos nosotros a vivir bajo el lente divino. Si hay algo que te está ocupando en tu falta de sueño, en tus problemas, ponlo al lado de Dios y vas a ver que se pierde en el universo que es el Señor, en el sentido de lo grande que es Él. Dice el Salmo 46, verso 1, en otra traducción, dice así: Dios es nuestro refugio y fortaleza. Siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles. Fíjense, siempre está dispuesto. Es que Dios ya no se acuerda de mí. No, fíjate, nunca tuvo interés en ti, la verdad. Hermanos, la Biblia nunca dice eso. O sea, ve lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Él está dispuesto a ayudarte en todo momento difícil. Verso 2, por eso no tendremos miedo, aunque la tierra sufra cambios y las montañas se precipiten al fondo del mar, aunque rujan los mares y se agiten sus olas y las montañas tiemblen a causa de su furor. Pero no vamos a tener miedo, ¿por qué? Porque no importa en medio de la situación en la que estés, podemos ver que Dios está con nosotros. Y es ahí, hermanos, donde nosotros necesitamos depositar nuestra confianza en Él. Es por eso que Dios bendijo ese día y lo apartó. ¿Por qué? Porque era un día que apuntaba a la persona de Cristo, en el cual cada uno de nosotros ahora, a través del sacrificio de Cristo, podemos experimentar ese descanso de nuestras almas. Y podemos venir a confiar completamente en Él. No es tu capacidad, no es cuántas horas trabajes, no es qué tan diestro seas. Miren, tú puedes ser muy hábil en lo que haces. Puede ser incluso en la compañía te pueden decir, no, es que sin ti se nos cae esto. Pero Dios puede hacer esto y perderlo todo. Porque no es lo que tú puedas hacer ni quién eres tú. Es quién está con nosotros. ¿Quién va contigo? Eso es la diferencia. Pero si nosotros no aprendemos que la esencia de este mandamiento del día de reposo era dejar toda actividad para depender totalmente de Él, por más sábados que guardes, no has entendido lo que implica el día de reposo. El día de reposo no es guardar un día en sí como tal, porque déjenme decirles algo, esto no significaba que el pueblo de Israel solo se iba a dedicar el sábado a Dios. ¿Y los otros días qué? O sea, si nosotros vemos en el Antiguo Testamento y miramos la adoración a través del tabernáculo, podemos ver que el tabernáculo fue diseñado para mostrarnos la adoración del pueblo. El tabernáculo estaba en el centro y todas las demás casas de campaña del pueblo de Israel alrededor. Y los primeros que estaban cerca del tabernáculo eran los sacerdotes. Después los levitas que se dedicaban ahí a trabajar y a hacer las cosas. Y después todo el pueblo. Y cuando ellos se levantaban, tenían que levantarse y mirar hacia allá. ¿Por qué? Porque era un sinónimo o era un símbolo que representaba la adoración al Dios vivo. Algo que hacían todos los días. O sea, si nosotros llegamos a pensar que era solamente apartar el sábado porque era el único día que había que dedicarle a Dios, pues estamos perdidos. Porque a Dios se le adora todos los días. ¿No es cierto? Solamente quería dejarnos una idea ilustrada, aprender a depender de Él. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que aprendamos a depender de Dios. Que valores tu vida espiritual. Hermanos, necesitamos ponernos las pilas. ¿Por qué? Porque muchos están dejando pasar el tiempo y cuando ya quieran dedicarle su vida al Señor, ya le pasaron los años mozos. Ya cuando quieras orar y eso, vamos a estar ya que estás orando, vas a leer la Biblia, apenas el primer capítulo. ¿Por qué? Porque ya tus años, donde eran para darle al Señor, ya han pasado.
Y nosotros necesitamos dejarle todo nuestro esfuerzo al Señor. Pero fíjense, hay una esperanza. ¿Qué edad tenía Caleb? 80 años, si no me equivoco, ¿no? ¿Y qué le dijo? Oye, dame este monte y yo voy a ir porque tengo el vigor todavía. ¿Por qué ese señor a esa edad tenía la fortaleza todavía? Porque dice Isaías que los que esperan en Jehová, los que viven amalgamados, los que vivimos fundidos con Él, vamos a perseverar. Y ese eres tú y ese soy yo. Necesitamos permanecer en Dios, hermanos, confiar en las promesas de Dios. Si Él dijo que Él es nuestro descanso, Él es nuestro descanso. Por más problemas que tengas, Él es tu descanso. ¿Qué es lo que requiere? Confianza de parte nuestra. Confiemos en el que ha dicho que es nuestro proveedor, que es, como dice el Salmo, nuestra ayuda en todo momento difícil. Él es tu sustentador. Y necesitas salir de aquí el día de hoy creyendo que Dios te va a fortalecer, que Dios no te ha dejado tirado, que Dios no se ha olvidado de ti. En todo momento, Él te ha tenido presente. Y una prueba de eso es que estamos aquí todavía. A pesar de nuestras fallas y deficiencias, Dios ha estado apoyándonos y ayudándonos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, en esta hora, Señor, venimos delante de ti a reconocer, Señor, que eres tú nuestro descanso. Podemos descansar en ti al confiar, Señor, que tú tienes el control de todo problema por el que pudiéramos estar atravesando. Tienes el control de todo lo que pudiéramos estar viviendo, Señor. Padre, no encontramos mejor descanso que el descansar en tus promesas, descansar en la escritura que tú nos confirmas, Señor, que no nos has dejado ni nos has desamparado. Si hoy vienes cargado, cansado, ven a Cristo en esta hora. Entrega tus cargas, tus preocupaciones. Descansa en Dios. Confía en Él. Él es nuestro día de reposo. Hacia Él apuntaba el séptimo día. Un reposo que iba a ir más allá de lo tangible, de guardar un día literal como tal, sino que iba a ser un día en el que se iba a cumplir en la persona de Cristo. Y ahora podemos confiar en Él y descansar en nuestra alma, reposar en nuestro corazón, que Él tiene control de todas las cosas, que nada se ha salido de su control. Y esa esperanza nos hace descansar en Él. Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, porque es ligero. Deja de pensar como piensas. Muchas veces los problemas en los que estamos es porque no hemos cambiado nuestra manera de pensar. Seguimos creyendo que es a nuestra manera, a nuestro criterio. Necesitamos venir a las Escrituras, venir al Señor. Necesitamos venir a estar bajo el yugo de la autoridad de Cristo. Somete tus pensamientos a los pensamientos de Él. Somete tus deseos a los deseos de Él. Deja que Dios obre en tu vida, en tu corazón.
Deja que el Señor ministre tu vida en esta noche. Probablemente llegaste cansado, cargado. Hoy deja esa carga en el Señor. Ese yugo pesado que traes y que no es el yugo de Cristo, despréndete de Él en esta hora. Dile, Señor, yo confío en ti. Yo creo en ti, Señor. Hoy quiero descansar en ti. Y es por eso, Padre, que te entrego este problema, esta dificultad. Hoy dejo delante de ti, Señor, esto que me está preocupando. Hoy quiero descansar, Señor, en mi espíritu, confiando en que tú tienes cuidado y siempre nos asistes en momentos de dificultad. Ponemos en tus vidas en tus manos nuestras vidas, confiando y creyendo, Señor, en que tú vas a traer ese reposo a nuestro corazón. Señor, qué hermoso es saber que tú no nos desechas, aun cuando no la hemos hecho muy bien, tú no nos desechas, no nos das la espalda, no te olvidas de nosotros, sino que tienes cuidado de nosotros, nos sustentas, nos ayudas, nos asistes. Y en esta noche, Señor, te agradecemos por todo lo que has hecho a favor nuestro, por todo lo que nos has quitado y por todo lo que nos has dado. Te agradecemos, Señor. Te agradecemos, Padre. Queremos someternos a lo que tú dices, a tu palabra, a tu autoridad. Ya no ser autónomos, sino ser dependientes de ti, Señor. Escuchar tu consejo, tu palabra, ministrar nuestro corazón, nuestras vidas, porque sabemos que es ahí donde vamos a encontrar la verdadera felicidad, Señor, el verdadero descanso para nuestras almas, para esta vida, Señor, que no es fácil llevarla en un mundo caído, corrompido, pero podemos confiar en ti, Señor, y nos encomendamos a ti, Padre. Ponemos en tus manos cada familia, cada hermano de esta iglesia y de los que nos están escuchando, Señor, a través de las redes. Que tú les guardes, que tú les bendigas, que tú fortalezcas, Señor, su vida espiritual. Señor, nos encomendamos a ti en esta hora, en Cristo Jesús. Amén y amén.